está presente, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, ex ministro de Justicia, convencional constituyente en 1994, presidente de la Auditoría General de la Nación, profesor titular de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, doctor en Ciencias Jurídicas. Tiene la palabra, doctor Barra. Muchas gracias, muy buenos días, señoras senadoras, señores senadores. Desde la concepción hay vida humana, por nacer de ser humano durante todo su desarrollo prenatal. Así lo ha dicho reiteradamente la Academia Nacional de Medicina, a cuya opinión el Estado debe recurrir conforme a la legislación vigente sobre academia. Tal humanidad es reconocida y afirmada por nuestro ordenamiento jurídico. La ley 23.840... Perdón, doctor, ¿puede acercarse más al micrófono, por favor? No. Un poquito más al micrófono. Gracias. La ley 23.849 ahora está saliendo mejor. Sí. Afirma que se es niño a los efectos de la Convención de los Derechos del Niño desde la concepción. Esta ley, que se integra y hace vigente para la Argentina a la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene jerarquía constitucional. La vigencia de un tratado o convención internacional para nuestro ordenamiento resulta de un procedimiento federal complejo, que consiste en la firma del documento por el presidente o su delegado, la aprobación por ley del Congreso, la promulgación expresa o tácita de esa ley por el Poder Ejecutivo y la ratificación del tratado según éste lo determine, por ejemplo, el depósito ante el Secretario General de Naciones Unidas. Por ser vigente, una norma es aplicable en la totalidad de su contenido y según éste lo prevea en lo subjetivo, objetivo, temporal y espacial. La Convención de Viena sobre la interpretación o sobre el derecho de los tratados, norma que ha sido ratificada por la Argentina, firmada y ratificada por la Argentina, y por lo tanto es superior a cualquier ley argentina, conforme con el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, establece que la aprobación es el consentimiento que da un Estado parte a obligarse por un tratado. Lo hace obligatorio para el ratificante, en los términos del consentimiento otorgado por ese Estado. Lo dice así expresamente el artículo 2.b de la Convención. En los términos, es obligatorio para el Estado en los términos del consentimiento dado y aceptado por la contraparte. Más tarde, ¿Alguien tiene el teléfono? Perdón, hay alguien que tiene... Senadora Olaya. La senadora Olaya es... No, la senadora Olaya. No. La senadora Olaya. Bien. Sí. ¿A usted le parece? Continúe, doctor. Disculpe. Avisarle y darle un poquito más de tiempo al doctor, por favor. La propia Convención dice que reserva, que son las condiciones en que un Estado se somete al tratado, es una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación. Yo estoy leyendo el texto de la Convención, ¿no? Una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado, salteamos, al ratificar el tratado con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Fíjense ustedes que la Convención, de acuerdo con su propio texto, la Convención de los Derechos del Niño, entra en vigencia por el depósito de los instrumentos de ratificación ante el Secretario General, así lo dice el artículo 47. El instrumento de ratificación es para la República Argentina la ley aprobatoria a la que menciona el artículo 75, inciso 22, la ley que le da vigencia, en el caso la ley 23.849. Ningún Estado rechazó la reserva argentina en los términos del artículo 51 de la propia Convención de los Derechos del Niño. Las Naciones Unidas aceptó y notificó tal reserva a los restantes Estados partes, conforme con el artículo 51. ¿Sí? Cualquiera puede entrar a la página de Naciones Unidas y ver las condiciones en que la República Argentina, cómo están asentadas en esa página, las condiciones en que la República Argentina se obligó a aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño.
La reserva está ajustada al propósito de la Convención, propósitos que están definidos en su preámbulo. Normalmente el preámbulo es un criterio de interpretación de los textos normativos. Así lo dice la propia Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Nuestra Corte, desde su origen hasta la fecha, ha aplicado el preámbulo como criterio de interpretación e incluso lo ha aplicado como norma. La Convención de los Derechos del Niño, además de ser una obligación internacional del Estado argentino, es una norma complementaria de la Constitución Nacional y de su misma jerarquía. En las condiciones de su vigencia, dice el artículo 7522 de la Constitución. Esto es, de acuerdo con la ley aprobatoria, la ratificación depositada en el organismo internacional. Así resulta del último párrafo del artículo 75, inciso 22. Es decir, lo que se le da jerarquía constitucional es al tratado o documento internacional ratificado por ley del Congreso y por una nueva ley elevado a la jerarquía constitucional. Esto lo ha hecho el Congreso en las 2 o 3 ocasiones que agregó nuevas convenciones sobre derechos humanos después de 1994. Las condiciones de su vigencia se refiere a la vigencia para la Argentina. Obviamente, la Constitución no va a hablar la vigencia para el mundo, es la vigencia para la Argentina. Es lo que regula la propia Constitución, que en la parte final del preámbulo dice: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Por lo tanto, las condiciones de vigencia de la ley de la Convención sobre los Derechos del Niño es para la Argentina. La ley 23.849 establece el término inicial, el término acuo, del concepto jurídico niño. Niño aparece así ya acá como un término jurídico, una expresión jurídica, un concepto jurídico. Y dice que lo es niño desde el momento de la concepción. Así lo ha hecho, por ejemplo, Guatemala. Lo hicieron muchas naciones. Pongo el ejemplo de Guatemala. Hizo una reserva igual a la Argentina, también está en ese elenco de Naciones Unidas, y también en sentido contrario, Francia, por ejemplo. Su texto es importante. Dice: el gobierno de la República Francesa declara que esta convención, particularmente el artículo 6, no puede ser interpretado como constitutivo de obstáculo alguno a la implementación de las provisiones de la legislación francesa relativas a la interrupción voluntaria del embarazo. Nadie puede pensar que el gobierno francés se obligó a respetar la Convención de los Derechos del Niño sin esta condición de vigencia para su propio ordenamiento. El gobierno francés ha dicho: señores, nadie va a poder invocar esta convención para declarar que el aborto es inconstitucional o que es contradictorio con la Convención sobre los Derechos, de la Convención de los Derechos del Niño. Discúlpeme, doctor, tengo la obligación de decirle que ya lleva 8 minutos, vaya sintetizando. Bueno, sintetizo. Algunos sostienen que el niño, que obviamente es persona, porque fíjense que la Constitución le acuerda derechos subjetivos en el 75, inciso 23. Obviamente podríamos decir, le acuerda derechos subjetivos solo para una política de asistencia social, y sería muy raro que le demos al mismo niño derechos subjetivos para tener una política de asistencia social, pero que su madre al día siguiente pueda abortar. O sea, no le damos derecho subjetivo para respetar su vida, lo cual es una contradicción que ningún intérprete puede aceptar, salvo que el derecho permita la violación del sentido común. Lo mismo pasa con el artículo 19 del Código Civil. Alguien dice: el por nacer no es persona. No, ¿cómo no es persona? El Código Civil dice que es persona. Y por supuesto, aclara, siempre que nazca con vida. Obviamente, también sería una contradicción, un absurdo absoluto, desde el punto de vista del razonamiento, ya no de la ciencia del derecho, decir que se es persona y se pueden adquirir derechos, salvo que el que tenga interés en que no sea persona lo mate. Esto es un absurdo. El ministro de Salud de la República Argentina hace muy poquitos días acaba de utilizar un término muy fuerte para la hipótesis en que se considere que el niño, que el por nacer es un niño, es un ser humano, hay vida humana. Dijo: si esto fuese así, cosa que niega,
Si esto fuese así, estaríamos en presencia de un genocidio. Técnicamente no es un genocidio, pero sí es una terrible acción de mortandad serial, podemos llamarla de esa manera. Y yo creo que antes de debatir la cuestión jurídica del aborto, tendríamos que estar seguros de si es niño o no es niño, el por nacer. Por Porque favor, si no, doctor, le pido que sintetice. ya termine, gracias, muy amable y pido disculpas. No se preocupe. ¿Terminó?